En este video aprenderemos a hallar el equivalente gramo y peso equivalente de agentes reductores. Para hallar el equivalente gramo y peso equivalente de agentes reductores, debemos dividir el peso fórmula o el peso molecular entre el número de electrones que pierde el agente reductor. El ácido oxálico tiene un peso molecular de 90. Para saber cuántos electrones pierde el agente reductor, debemos de recordar que el ácido oxálico se oxida a dióxido de carbono. Ahora hallamos la semireacción de oxidación. Estos dos carbonos, en donde cada carbono tiene carga más 3, se coloca a la izquierda. Y este carbono que tiene carga más 4 se coloca a la derecha. Como a la izquierda tenemos dos carbonos y a la derecha un solo carbono, colocamos como coeficiente estequiométrico el 2. Entonces, el ácido oxálico pierde 2 electrones. Por lo tanto, un equivalente gramo de ácido oxálico vendría a ser el peso molecular, que es 90, entre el número de electrones que pierde el agente reductor, que es 2. 90 entre 2 vendría a ser 45 gramos. El peso equivalente del ácido oxálico vendría a ser el mismo número sin los gramos. El peróxido de hidrógeno tiene un peso molecular de 34. Para saber cuántos electrones pierde este agente reductor, debemos de recordar que el peróxido de hidrógeno se oxida a dioxígeno. Ahora hallamos la semireacción de oxidación. Estos dos oxígenos, en donde cada oxígeno tiene carga menos 1, lo colocamos a la izquierda. Y estos dos oxígenos, en donde cada oxígeno tiene carga 0, lo colocamos a la derecha. Ahora, para balancear las cargas, colocamos dos cargas negativas a la derecha, es decir, 2 electrones. Por lo tanto, el peróxido de hidrógeno pierde 2 electrones. Entonces, un equivalente gramo de peróxido de hidrógeno vendría a ser el peso molecular, que es 34, entre el número de electrones que pierde el agente reductor, que es 2. Entonces, 34 entre 2 es 17 gramos. El peso equivalente del peróxido de hidrógeno vendría a ser el mismo número sin los gramos. El sulfato ferroso heptahidratado tiene un peso fórmula de 277,91. Para saber cuántos electrones pierde este agente reductor, debemos de recordar que el sulfato ferroso heptahidratado se oxida a sulfato férrico. Ahora hallamos la semireacción de oxidación. Este hierro que tiene carga más 2 lo colocamos a la izquierda. Y estos dos hierros, en donde cada hierro tiene carga más 3, lo colocamos a la derecha. Como en la derecha tenemos 2 hierros y en la izquierda un solo hierro, colocamos como coeficiente estequiométrico el 2. Ahora, para balancear las cargas, colocamos en la derecha 2 cargas negativas, es decir, 2 electrones. Por lo tanto, dos sulfatos ferrosos heptahidratados pierden 2 electrones. Entonces, un sulfato ferroso heptahidratado pierde 1 electrón. Por lo tanto, un equivalente gramo de sulfato ferroso heptahidratado vendría a ser el peso fórmula, que es 277,91 entre el número de electrones que pierde el agente reductor, que vendría a ser 1. 277,91 entre 1 es 277,91 gramos. El peso equivalente del sulfato ferroso heptahidratado vendría a ser el mismo número sin los gramos. El anhídrido arsenioso tiene un peso molecular de 197,84. Para saber cuántos electrones pierde este agente reductor, tenemos que recordar que el anhídrido arsenioso se oxida a ácido arsénico. Ahora hallamos la semireacción de oxidación. Estos dos arsénicos, en donde cada arsénico tiene carga más 3, se coloca a la izquierda. Y este arsénico, que tiene carga más 5, lo colocamos en la derecha.
Como a la izquierda tenemos 2 arsénicos y en la derecha un solo arsénico, colocamos como coeficiente estequiométrico el 2. Para balancear las cargas, colocamos 4 cargas negativas en la derecha, es decir, 4 electrones. Por lo tanto, el anhídrido arsenioso pierde 4 electrones. Entonces, un equivalente gramo de anhídrido arsenioso vendría a ser el peso molecular, que es 197,84, entre el número de electrones que pierde el agente reductor, que es 4. 197,84 entre 4 es 49,46 gramos. El peso equivalente del anhídrido arsenioso vendría a ser el mismo número sin los gramos. La vitamina C o ácido ascórbico tiene un peso molecular de 176,13. Para saber cuántos electrones pierde este ácido ascórbico, es decir, este agente reductor, tenemos que recordar que el ácido ascórbico se oxida a ácido dehidroascórbico. Ahora hallamos la reacción de oxidación. Estos 6 carbonos, en donde cada carbono tiene una carga promedio de más 4/6, lo colocamos a la izquierda. Estos 6 carbonos, en donde cada carbono tiene una carga promedio de más 1, lo colocamos a la derecha. Para balancear las cargas, colocamos 2 cargas negativas a la derecha, es decir, 2 electrones. Entonces, el ácido ascórbico pierde 2 electrones. Por lo tanto, un equivalente gramo de ácido ascórbico o vitamina C vendría a ser el peso molecular, que es 176,13, entre el número de electrones que pierde el agente reductor, que vendría a ser 2. 176,13 entre 2 vendría a ser 88,075 gramos. El peso equivalente del ácido ascórbico vendría a ser el mismo número sin los gramos. El hiposulfito de sodio pentahidratado tiene un peso fórmula de 248,19. Para saber cuántos electrones pierde este agente reductor, tenemos que recordar que el hiposulfito de sodio pentahidratado se oxida a tetrationato de sodio. Ahora hallamos la reacción de oxidación. Estos 2 azufres, en donde cada azufre tiene carga más 2, lo colocamos a la izquierda. Y estos 4 azufres, en donde cada azufre tiene una carga promedio de más 5 medios, lo colocamos a la derecha. Como a la derecha tenemos 4 azufres y a la izquierda 2 azufres, colocamos como coeficiente estequiométrico el 2. Para balancear las cargas, colocamos 2 cargas negativas a la derecha, es decir, 2 electrones. Por lo tanto, 2 hiposulfitos de sodio pentahidratado, 2 hiposulfitos de sodio pentahidratado pierden 2 electrones. Entonces, un hiposulfito de sodio pentahidratado perderá 1 electrón. Por lo tanto, un equivalente gramo de hiposulfito de sodio pentahidratado vendría a ser el peso fórmula, que es 248,2, entre el número de electrones que pierde el agente reductor, que es 1. 248,2 entre 1 vendría a ser 248,2 gramos. El peso equivalente del hiposulfito de sodio pentahidratado vendría a ser el mismo número sin los gramos. El yoduro de potasio tiene un peso fórmula de 166. Para saber cuántos electrones pierde este agente reductor, tenemos que recordar que el yoduro de potasio se oxida a cloruro de yodo. Ahora hallamos la reacción de oxidación. Este yodo que tiene carga menos 1 lo colocamos a la izquierda y este yodo que tiene carga más 1 lo colocamos a la derecha. Para balancear las cargas colocamos 2 cargas negativas a la derecha, es decir, 2 electrones. Por lo tanto, el yoduro de potasio pierde 2 electrones. Entonces, un equivalente gramo de yoduro de potasio vendría a ser
peso fórmula, que es 166, entre el número de electrones que pierde ese agente reductor, que vendría a ser 2. Por lo tanto, 166 entre 2 es 83 gramos. El peso equivalente del yoduro de potasio vendría a ser el mismo número, 100 gramos. El etanol tiene un peso molecular de 46. Para saber cuántos electrones pierde este agente reductor, tenemos que recordar que el etanol se oxida a ácido acético. Hallamos la simple reacción de oxidación. Estos dos carbonos, en donde cada carbono tiene carga -2, lo colocamos a la izquierda. Y estos dos carbonos, en donde cada carbono tiene una carga promedio 0, colocamos a la derecha. Para balancear las cargas, colocamos 4 cargas negativas a la derecha, es decir, 4 electrones. Entonces, el etanol pierde 4 electrones. Por lo tanto, un equivalente gramo de etanol vendría a ser el peso molecular, que es 46, entre el número de electrones que pierde ese agente reductor, que vendría a ser 4. 46 entre 4, 11,5 gramos. El peso equivalente del etanol vendría a ser el mismo número sin los gramos. El yoduro mercúrico tiene un peso fórmula de 454,6. Para saber cuántos electrones pierde este agente reductor, tenemos que recordar que el yoduro mercúrico se oxida a cloruro de yodo. Hallamos la simple reacción de oxidación. Estos dos yodos, en donde cada yodo tiene carga -1, lo colocamos a la izquierda. Y este yodo que tiene carga +1, lo colocamos a la derecha. Como en la izquierda hay 2 yodos y en la derecha solamente hay 1, colocamos como coeficiente estequiométrico el 2. Para balancear las cargas, colocamos 4 cargas negativas a la derecha, es decir, 4 electrones. Entonces, el yoduro mercúrico pierde 4 electrones. Por lo tanto, un equivalente gramo de yoduro mercúrico vendría a ser el peso fórmula, que es 454,6, entre el número de electrones que pierde el agente reductor, que es 4. 454,6 entre 4 es 113,65 gramos. El peso equivalente del yoduro mercúrico vendría a ser el mismo número sin los gramos. El cloruro mercurioso tiene un peso fórmula de 454,6. Para saber cuántos electrones pierde este agente reductor, tenemos que recordar que el cloruro mercurioso se oxida a cloruro mercúrico. Hallamos la simple reacción de oxidación. Estos dos mercurios, en donde cada mercurio tiene carga +1, lo colocamos a la izquierda. Y este mercurio que tiene carga +2 lo colocamos a la derecha. Como en la izquierda tenemos 2 mercurios y en la derecha solamente un mercurio, colocamos como coeficiente estequiométrico el 2. Para balancear las cargas, colocamos a la derecha 2 cargas negativas, es decir, 2 electrones. Por lo tanto, el cloruro mercurioso pierde 2 electrones. Entonces, un equivalente gramo de cloruro mercurioso vendría a ser el peso fórmula, que es 454,6, entre el número de electrones que pierde ese agente reductor, que es 2. 454,6 entre 2 es 227,3 gramos. El peso equivalente de cloruro mercurioso vendría a ser el mismo número sin los gramos. Finalmente, el tiocianato cuproso tiene un peso fórmula de 121,5. Para saber cuántos electrones pierde este agente reductor, tenemos que recordar que el tiocianato cuproso se oxida a sulfato cúprico.
hallamos la semireacción de oxidación. Entonces, para eso, este cobre que tiene carga más 1, lo colocamos a la izquierda. Y este cobre que tiene carga más 2, lo colocamos a la derecha. Para balancear las cargas, a la derecha colocamos una carga negativa, es decir, un electrón. Ahora, el tiocianato cuproso no solamente posee un átomo que cambia su estado de oxidación, sino también es otro átomo que es el azufre. Entonces, analizamos al azufre. Este azufre que tiene carga 0 lo colocamos a la izquierda y este azufre que tiene carga más 6 lo colocamos a la derecha. Para balancear las cargas, colocamos 6 cargas negativas a la derecha, es decir, 6 electrones. Como tenemos dos semireacciones de oxidación, sumamos. Finalmente, el tiocianato cuproso pierde 7 electrones. Un electrón del cobre y 6 electrones del azufre. Por lo tanto, un equivalente gramo de tiocianato cuproso vendría a ser peso fórmula, que es 121,5, entre el número de electrones que pierde el agente reductor, que es 7. 121,5 entre 7 vendría a ser 17,3571 gramos. El peso equivalente del tiocianato cuproso vendría a ser el mismo número sin los gramos. Bien, hemos aprendido a hallar el equivalente gramo y peso equivalente de moléculas y unidades fórmulas.